damos la bienvenida a cada uno de los que nos visitan en esta mañana. Estamos a sus órdenes para ayudarlos en lo que sea posible. Hay cosas que vemos o hay cosas que sentimos y nos asombran y a veces nos parece que es imposible igualar eso. Y nos ponemos a pensar y hay algunas veces que vemos algunas cosas y decimos, ¿hasta dónde ha llegado el ser humano? ¿Cómo logró hacer esto? Pero a pesar de que hay cosas que nos asombran, nos damos cuenta que hay otras cosas que son todavía mucho más impresionantes y que no nos asombran tanto. Hay cosas que son importantes, nos asombran, pero hay otras cosas que son mucho más importantes. Y como las vivimos todos los días, o como las conocemos, o como quizás las ignoramos, no nos asombran tanto. Y a veces nos asombran cosas que son importantes, pero un poco menores. Algunas de esas cosas, como dije, las vivimos a diario. Y a veces hasta ni las conocemos. Si las conociéramos, quizás nos asombrarían más. Hoy les voy a dar un ejemplo. Yo no soy muy admirador de los autos, pero alcanza con ver en el estado en que está mi auto para darse cuenta que no soy muy tuerca. Pero esta semana estaba viendo este vehículo que salió en un portal de noticias y este vehículo puede llegar a 500 kilómetros por hora, una velocidad. Y estaba pensando, bueno, qué impresionante poder viajar a 500 kilómetros por hora. Igual no se ilusionen porque hicieron solo 125 de estos. No creo que ninguno de nosotros podamos comprar uno de estos. Y tampoco nos va a servir mucho porque a 500 kilómetros por hora no tenemos ninguna autopista donde podamos alcanzar esa velocidad. Y no creo que haya muchos lugares en el mundo donde se pueda andar a esa velocidad. Va a tener que ir a un lugar específico para alcanzar esa velocidad. Pero qué loco, ¿no? Poder viajar a 500 kilómetros por hora. Pero lógico, uno se asombra de ver esto, pero también hoy existen este tipo de trenes, los trenes de alta velocidad. Y quizás en aquel auto no vamos a viajar ninguno de nosotros nunca. Pero quizás en estos trenes de alta velocidad, si viajamos a España o a Alemania o a Francia o a China o a Estados Unidos, quizás alguno de nosotros tenga alguna vez la oportunidad de subirse a estos trenes que viajan a 450 kilómetros por hora. Ahora seguro, quizás la mayoría no viajemos nunca en un tren de esto. Pero quizás alguna vez subimos a un avión. Y si subimos a un avión comercial, un avión de pasajeros, seguramente viajamos a 900 kilómetros por hora. Y uno se asombra, ¿no? Como lo loco que es viajar a 900 kilómetros por hora, poder unir diferentes lugares del mundo a esa velocidad. Y qué bueno que el ser humano haya alcanzado estas cosas, ¿no? ¿Cuál es la velocidad más extrema que hemos viajado? ¿Se pusieron a pensar alguna vez cuánto fue la velocidad más extrema donde estuvieron viajando? Si viajaron en un avión, la velocidad más extrema seguramente haya sido los 900 o quizás un poco más de kilómetros por hora. Si no viajamos en un avión y viajamos en un tren de esos rápidos, habrá sido esa la velocidad. Y quizás la velocidad máxima que hayamos alcanzado quizás sea en algún vehículo, en algún automóvil en el cual hayamos viajado. Ahora, yo les podría decir que todos nosotros viajamos a mucho más velocidad que 900 kilómetros por hora. Viajamos mucho más rápido que en un tren bala, viajamos mucho más rápido que en un avión. Nosotros estamos en el planeta Tierra da una vuelta por año alrededor del Sol. Esa vuelta que da alrededor del Sol son 940 millones de kilómetros. Y si usted divide 940 millones de kilómetros entre 365 días y lo divide entre 24 horas, se va a dar cuenta que
estamos viajando a 107.227 kilómetros por hora. Mucho más rápido que el avión, mucho más rápido que el auto ese que nos impresiona. Sin embargo, no nos impresionamos de viajar a esta velocidad y quizás hasta lo ignoramos, pero cada segundo de nuestra vida viajamos a esta velocidad. Son más o menos 1.787 kilómetros por minuto. Son más o menos 29,78 kilómetros por segundo. A esta velocidad uno podría llegar a Bella Unión en 20 segundos. A esta velocidad uno podría llegar a Nueva York en 5 minutos. Y hasta podría llegar al campeón del siglo en 1 segundo. Y esto es maravilloso, pensar en esto. Ahora, nos parece impresionante, ¿no? Viajar prácticamente a 30 kilómetros por segundo. Pero es lo que sucede todos los días de nuestra vida y todos los segundos de nuestra vida. Y sin embargo nos asombra el auto ese que viaja a 500 kilómetros por hora. Y no nos asombramos que cada día estamos viajando a casi 30 kilómetros por segundo. Hay cosas que son mucho más impresionantes y que no nos asombran tanto como cosas que son mucho menores. Y ustedes saben que en nuestra vida espiritual a veces nos pasa lo mismo. Nos asombramos de cosas que son menores y no nos asombramos de cosas que son mucho más importantes o de cosas que son mucho más impresionantes o cosas que son mucho más formidables. Queridos, en nuestra vida espiritual suceden cosas que a veces no nos damos cuenta y que son mucho más asombrosas de las cosas que nos causan asombro. A veces no le damos valor a algunas cosas que suceden y le damos valor a cosas menores. Y Jesús enseñó sobre esto. Y Jesús también demostró esto. Demostró que muchas veces para nosotros es más importante una pequeña cosa que algo mucho más importante. En cierto momento Jesús llegó a la ciudad de Capernaum y entró en una casa y sucedió lo siguiente. En Marcos capítulo 2, versículo 1, dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban sentados allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemas dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús hace una pregunta a la gente que estaba reunida en aquel lugar. Una pregunta que llamó la atención de todos los que estaban en ese lugar y de todos los que leemos esta historia. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Que Jesús perdone los pecados del paralítico o que Jesús le diga, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué lo impresiona más? ¿O qué te impresiona más?
¿Que Jesús le perdone los pecados o que Jesús haga un milagro e inmediatamente este hombre esté caminando? ¿Cuál de las dos cosas es más asombrosa? ¿Es más asombroso que reciba una bendición que le va a durar eternamente de parte de Dios, como el perdón de los pecados, o que tenga una sanidad física? ¿Cuál de las dos cosas parece más asombrosa y más impresionante? Es cierto, yo puedo aceptar que la sanidad se ve instantáneamente. Este hombre se levantó, agarró su camilla y pidió permiso y se fue. Y quizás esto pueda ser asombroso, y fue lo que lo asombró a todos los que estaban en ese lugar. Pero a veces, cuando una persona entrega su vida a Cristo, acepta a Cristo como su Salvador, no nos parece algo tan asombroso. Quizás alguno que lo conozca y que vea los cambios que empezaron a ver en la vida de esa persona, quizás se dé cuenta cómo Cristo empezó a cambiar su carácter, quizás se dé cuenta cómo empezó a cambiar su forma de hablar, cómo empezó a cambiar su forma de tratar a los demás. Quizás empezó a dar cuenta cómo cambiaron las prioridades en la vida de esa persona, pero eso lleva un poco más de tiempo darnos cuenta. Queridos, la sanidad de una persona que se sana, el efecto de esa sanidad va a durar unos años mientras la persona esté viva, porque la persona después se va a morir. El paralítico un día se murió y ya esa sanidad ya no le sirvió para nada, pero mientras estuvo viva fue muy bueno para su vida. Pero el perdón de pecados, el gozo y la paz que da Dios a partir del momento en que entregamos nuestra vida a Dios, es algo que dura eternamente. Es algo que dura eternamente. Miren, yo puedo aceptar que alguien que ignora lo que dice la palabra de Dios le impresione más que una persona se sane, que un paralítico empiece a caminar. Puedo aceptar que alguien que ignora la palabra de Dios le llame más la atención eso. Pero los hijos de Dios, lo que hemos leído en la Biblia, lo que sabemos, lo que dice la palabra de Dios, sabemos que lo más importante es el perdón de los pecados. Y sabemos que lo más importante para cualquier persona es el gozo y la paz que da Dios a través del perdón de los pecados. El perdón de los pecados es algo que tiene vigencia para esta vida y tiene vigencia para la eternidad. En la Biblia dice que cada vez que una persona vuelve a Dios, los ángeles hacen fiesta en el cielo. En Lucas capítulo 15, versículo 10 dice, de la misma manera los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. No dice que los ángeles del cielo hacen fiesta cuando hay una sanidad. Dicen que hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. Queridos, esto es lo más importante que puede pasar en la vida de una persona, el perdón de sus pecados. Pueden haber 10.000 cosas buenas en la vida, pueden haber 10.000 logros importantes en la vida de una persona, pero nada se compara con el gozo y la paz que da Dios cuando la persona entrega su vida a Cristo, cuando abre su corazón a Dios, cuando le pide perdón a Dios por sus pecados y la paz que Dios da en ese momento. Ahora, yo creo que esta historia de la Biblia, esto es algo que sucedió, no es una parábola, es algo que sucedió. Esta historia tiene muchas cosas importantes para nosotros. Y yo quiero que podamos meternos en esta historia y poder entender lo que sucedió allí y lo que Cristo nos enseña a través de esta historia. Recordemos que Jesús estaba en Capernaum. El versículo 2 dice que había mucha gente en la casa donde estaba. Imagínese en su casa, usted está en su casa y viene mucha gente. Tanta gente que ya en su casa no entran más y empiezan a ponerse de la puerta y para afuera de la puerta, tratando de escuchar lo que sucede adentro. Quizás si su casa tiene un jardín, el jardín también se llenó de gente y más allá del jardín también. ¿Y cuánta gente podía haber
en esa casa. Imagine su casa. ¿Cuánta gente entraría en su casa? ¿Cuántas personas podrían estar allí, en ese lugar donde estaba Jesús en ese momento? ¿20? ¿30? ¿40? Pensemos quizás 40 personas y 100 personas más del lado de afuera. Así estaba ese lugar, así estaba esa casa donde estaba Jesús. No había forma de entrar a ese lugar. Y en ese momento en que Jesús está enseñándole a la gente y que está todo lleno, llegan 5 personas. 4 personas llevando una camilla, un lecho, y un paralítico sobre esa camilla. Y empiezan a tratar de entrar y empiezan a pedir permiso, pero es imposible pasar dentro de la multitud para entrar en esa casa, para entrar en tu casa. Y cuando empiezan a mirar no hay forma de entrar. Entonces, no, vinimos hasta acá y no nos vamos a quedar así. Y a uno empieza a mirar para arriba y dice, ¿y por qué no entramos por el techo? Jesús más o menos debe estar en tal lugar. Vamos a abrir el techo. Yo no sé cómo fue que abrieron el techo. Si abren el techo de mi casa yo me enojaría mucho. No sé cómo hicieron para abrir el techo, pero vaya a saber cómo eran las casas en aquel lugar. Y dice que de esa manera pudieron llegar hasta el lugar donde estaba Jesús. Estos 4 hombres y este paralítico pudieron lograr el objetivo, poner el paralítico delante de Jesús. Ahora, Jesús le dice a este paralítico, tus pecados te son perdonados. Y yo quiero hacerles una pregunta y respóndanla sinceramente. Estos 4 hombres y ese paralítico, ¿llegaron a ese lugar para que Jesús le perdonara los pecados al paralítico? ¿O llegaron para que lo sanara de su discapacidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál era la expectativa de esos 5 hombres cuando tomaron la decisión de ir a donde estaba Jesús? Vinieron para que Jesús los sanara. No vinieron para que le perdonara sus pecados. Miren, yo podría en esta mañana ponerme muy espiritual y decirle, no, estos hombres buscaban que ese paralítico se acercara a Cristo y de alguna manera la sanidad era algo secundario. Pero les estaría mintiendo, porque yo también creo que lo que ellos buscaban era la sanidad en ese momento. Estos 5 buscaban la sanidad física de esa discapacidad que tenía este hombre. Ellos pusieron su fe en que Jesús podía sanar al paralítico. Y no solamente creían que Jesús podía sanar al paralítico. Ellos hicieron todo esto fue porque estaban seguros que Jesús podía sanar al paralítico. Porque a veces nosotros tenemos fe, pero no estamos seguros. Estos estaban seguros de que Jesús podía sanar a este hombre. Ahora yo les voy a hacer otra pregunta. Estamos hablando de 4 que traían al paralítico, uno lo agarraba de cada esquina y el paralítico estaba arriba. Son 5 personas. ¿Todos tuvieron la misma convicción de que Jesús lo podía sanar? ¿Todos tenían la misma fe de que Jesús podía sanar al paralítico? ¿Quién piensa que tenía más fe? ¿El paralítico o los 4 que lo llevaban? ¿O alguno de los que lo llevaban? ¿Quién se les ocurre que dijo, va a ser imposible entrar por la puerta, vamos a tratar de entrar por el techo? ¿El paralítico o los 4 que lo estaban llevando? ¿Quién tenía más fe de los 5? Miren, Jesús responde esta pregunta. Dice, al ver la fe de ellos. Los 5 tenían la misma cantidad de fe. Los 5 tenían la convicción de que Jesús podía hacerlo si quería. Los 5 tenían la convicción de que si ellos hacían su parte de llegar hasta donde estaba Cristo, y si Cristo tenía la voluntad de hacerlo,
podía sanar a esa persona. Ahora a mí también me surge otra pregunta. ¿Los 5 tuvieron la fe instantáneamente? ¿O quizás alguno de los 5 al principio dudó? ¿O quizás el paralítico les dijo, llegamos hasta la puerta, muchachos, yo les agradezco ya lo que hicieron por mí, ya es mucho? Mi hermana, mi hermano, mi amigo, te voy a decir algo. La fe es contagiosa. Quizás alguno de los 5 no tenía tanta fe. Pero cuando nos juntamos y tenemos fe, la fe se empieza a contagiar. Y quizás alguno dijo, ¿qué vamos a subir hasta allá arriba? Mirá si todavía se cae y se rompe un brazo, paralítico y con brazo roto. Pero mi hermana, mi hermano, la fe se contagia. La confianza en Dios se contagia. Por eso yo te digo, cuando estés pasando una dificultad, júntate con gente de fe. Cuando estés pasando por un momento difícil, júntate con gente que te puede contagiar la fe. Cuando las cosas no van bien, no te juntes con gente que siempre está desconforme con todo, porque no te van a ayudar, porque no te van a contagiar fe. Júntate con los que tienen fe. Júntate con los que te van a dar ánimo. Júntate con los que te van a ayudar a crecer. A veces pasa que en los momentos difíciles algunos nos quieren ayudar y piensan que la mejor forma de ayudarnos es ponerse de nuestro lado y decirnos que tenemos razón en todo. Entonces, yo me quejo y el otro dice, tenés razón en lo que te quejas. Y me quejo contra alguien y sí, yo lo conozco de antes. No sabes lo que es. Nunca te lo quise decir, pero es una basura. Y tenemos una dificultad y parecería como que la otra persona nos quiere dar la razón. Mi hermana, mi hermano, cuando estás en una dificultad no quiere decir que está todo mal. Cuando hay un problema en tu vida no quiere decir que está todo mal. Todas las cosas cuando las traemos a Cristo tienen una solución. Cuando hay alguna dificultad en nuestra vida no quiere decir que todo el mundo está mal y que todo el mundo está equivocado. Pensando de esta manera no se salen de las situaciones difíciles. Pensando de esta manera sostenemos la situación difícil. De las situaciones difíciles se sale con fe. Se sale con una fe activa como la de estos 5 hombres. Se sale con una fe poderosa. Estos tuvieron una fe activa. Estos dijeron, no podemos entrar por la puerta, vamos a entrar por el techo. Mi hermana, mi hermano, cuando estás en una situación difícil, no te enojes con la gente. No te enojes con Dios. No te desanimes. No te conformes y digas, bueno, no pude entrar por la puerta, ya está. No le digas a Dios, ¿por qué no me respondés? No puedes entrar por la puerta, que tu fe sea activa, trata de entrar por el techo. Fue lo que hicieron estos hombres. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mientras preparaba esto digo, ¿habrá tenido que, entre 2 o 3 o 4, habrán tenido que convencer a otros para bajar, para que los 5 estuvieran convencidos? ¿Ninguno pensó que era una locura bajar a un paralítico del techo? Lo único que sé es que todos estaban convencidos de que Jesús podía hacer algo. Y la convicción esa lo llevó a tener fe. O mejor dicho, esa fe es la convicción de que Jesús puede hacer algo. Y mi hermana, mi hermano, Jesús destacó la fe de estos 5. No destacó la fe de uno, destacó la fe de los 5. Porque todos tenían la misma fe, porque la fe se contagia. Mi hermana, mi hermano, ayudemos a contagiar
mi fe, tu fe. Ayuda a contagiar tu fe a los demás. Mirá, si vas a compartir temor, si vas a compartir incertidumbre, si vas a compartir críticas, si vas a compartir chusmerío o cosas similares, mejor no compartas nada. Si viene alguien y te plantea algo, mejor decirle, no puedo ayudarte, la verdad no estoy capacitado. Ahora, si vas a compartir fe, ayúdalo. Cuando los hijos de Dios compartimos fe, contagiamos fe. Cuando compartimos fe, contagiamos fe. Y cuando contagiamos nuestra fe, esa fe se vuelve poderosa. Y el Señor premia la fe. Mirá, quizás a pesar de todo el Señor no responda a todas las cosas como vos esperás que las responda. Pero siempre cuando compartimos la fe, siempre cuando tenemos fe, cosas buenas pueden pasar. Y quizás Dios no responda a todas las cosas como vos querés, pero te va a dar fuerzas para seguir adelante. Quizás no haga todo lo que vos esperás que haga, pero cosas buenas van a pasar en tu vida. Miren, yo creo que podríamos terminar acá y ya nos llevaríamos bastante de este pasaje, pero yo quiero darle una vueltita más y que podamos descubrir otras cosas en esta historia. Porque en esta historia hay algunos desafíos para la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Seas quien seas que estás en este lugar, en esta historia hay un desafío para vos. Quizás seas como los escribas que estaban en ese lugar y dicen, yo no creo que Jesús pueda perdonar los pecados. Quizás seas como la gente común que había venido a esa casa a escuchar hablar de Dios, a escuchar hablar a Cristo. Quizás haya un poco de confianza en Dios. Quizás seas los dueños de la casa. Se les llenó la casa de extraños. Hasta les abrieron el techo. Pero ellos estaban felices de que Jesús estuviera en su casa. Quizás seas como esos 4 que trajeron al que estaba sufriendo. O quizás seas el que está sufriendo. Quizás en esta mañana estás en este lugar y sos el que está sufriendo, el que está arriba de la camilla. Todos estos grupos de personas estaban en ese lugar y también estaba Jesús. Para los que hicieron el curso de FIET, esto se llama técnica de observación. Todos aplazados porque ninguno dijo observación. A febrero, con Carolina. Estaban todos estos grupos de personas en aquel lugar. Los primeros que nombré fueron entonces los escribas. Los escribas, dice el versículo 2, estaban allí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaban estos que decían Cristo no puede perdonar los pecados. Cavilar quiere decir pensar profundamente en algo que se está diciendo. Ellos estaban pensando profundamente, pero no lo dijeron, lo estaban pensando en sus corazones. Y como Cristo sabe todas las cosas, Él sabía lo que estaban pensando en sus corazones. Y ellos en sus corazones pensaban que Jesús no podía perdonar los pecados. Incluso pensaban que estaba mal que Jesús dijera, tus pecados te son perdonados. Lo cierto es que hay mucha gente hoy por hoy, a nuestro alrededor, que no cree en Dios. Y ven el poder de Dios, y ven las cosas que hace Dios, pero no creen en Dios. Prefieren seguir sin creer en Dios. Algunos piensan que hasta Dios no existe. Y hay mucha gente a nuestro alrededor que vive de esta manera. Pero en ese lugar también estaba la gente común que había venido a la casa a escuchar de Jesús. Quizás muchos habían venido a ver el poder de Jesús. Quizás dentro de esa multitud también habían algunos enfermos que venían por sanidad. No sabemos, no lo dice la Biblia. Quizás el paralítico no era el único que había venido por un milagro de sanidad. Quizás había otros que habían venido también por lo mismo.
Estas personas que llegaron vieron y experimentaron el poder de Dios, el poder de Cristo y la enseñanza de Cristo. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos experimentar en esta mañana también el poder de Cristo en nuestra vida, como lo hicieron estas personas. Que no nos quedemos como los escribas, que seamos como estas personas que experimentaron el poder de Dios. En esta casa también estaban los dueños de la casa. A mí me gustan los dueños de la casa. A ellos no les importó que se llenara su casa de gente, ni siquiera les importó que le abrieran el techo, por lo menos no lo dice la Biblia. Capaz que estoy equivocado y los agarraron a tiro. Pero la Biblia no dice eso, por eso supongo de que no pasó nada de esto. Ahora, yo pienso en los dueños de casa. Pónganse en ustedes. Hoy le decía, supóngase que esto pasa en su casa. Póngase en su casa. Y empieza a venir gente, y empieza a venir gente, y se llena su casa de gente. ¿Estos estaban contentos? ¿Los dueños de casa estaban contentos o estaban tristes de que se llenara de gente su casa? Estaban contentos, estaba Cristo en su casa y estaba enseñando. Estoy seguro que estos estaban llenos de gozo. Yo me acuerdo cuando era adolescente, en mi casa por años, está mi hermana para comprobarlo que no estoy mintiendo, en mi casa por años mi madre no nos dejaba pisar el piso del living con los zapatos directamente. Había que ponerse unas franelas, había que pisar el piso del living, se podía pisar solamente con una franela que le llamaba patines. Entonces por años no se podía pisar de otra manera, ese piso no conocía suelas, ignoraba el mundo exterior. Un día llego del trabajo a mi casa y estaba lleno, pero lleno de señoras con sus zapatos, algunas con los zapatos bastante sucios, todas en el living de casa. Como 30 eran. Yo digo, ¿cómo puede ser esto? Yo por años no pude pisar este piso con mis zapatos. Y entonces dije, ¿cómo va a estar mi madre cuando se vaya toda esta gente? Y cuando se va toda la gente, mi madre estaba recontenta. Y decía, hoy vinieron 10 personas que pasaron a ser hermanas en Cristo, que nunca habían escuchado el Evangelio. Y estaba gozosa y estaba alegre. Y digo, ¿cómo puede ser que estás contenta y te pisaron todo el piso? Queridos, cuando nuestras cosas son para el Señor, cuando nuestras cosas las usamos para servir al Señor, siempre va a haber alegría en nuestro corazón, siempre va a haber gozo. Hasta mi madre se llenó de gozo que le pisaran el piso. Queridos, aprendamos también a servir a Dios y a utilizar nuestras cosas para honrar a Dios. Siempre que nosotros usamos las cosas que Dios nos da para honrar a Dios, siempre el resultado va a ser gozo y va a ser alegría. Otro de los grupos de personas eran los 4 que trajeron al paralítico. Estos son los que sostienen la camilla. Estos son cristianos, son hijos de Dios que sostienen la camilla. No importa para estos lo que pase. Ellos sostienen la camilla y si tienen que subir a un techo y bajar al que necesita por la azotea, ellos lo hacen. Se la ingenian como sea cuando saben que una persona necesita de Dios. Se la ingenian como sea cuando saben que hay una persona que tiene una necesidad. Se la ingenian como sea para ayudar a otros. Y yo doy gracias a Dios porque ahora estoy viendo a muchos de estos que sostienen la camilla. Y cuando los miro a ustedes, veo a muchos de los que sostienen la camilla y algunos que la sostienen todos los días. Y yo doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios porque cuando decimos vamos a traer cosas para ayudar a los inundados de tal lugar, siempre están. Y doy gracias a Dios porque siempre todas las semanas hablé con tal persona, la invité para venir a la iglesia, y eso es sostener la camilla.
Eso es traerlo sosteniendo la camilla. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que testifica. Estás cargando una camilla. Estás trayendo a ese necesitado a Dios. Estás ayudando a esa persona a conocer a Cristo. Yo doy gracias cuando sé que ustedes están orando por personas que no conocen a Cristo todavía. Eso es sostener la camilla. Doy gracias cuando invitás. Eso es sostener la camilla. Doy gracias cuando testificás. Me llena de gozo, porque yo te veo sosteniendo la camilla. Doy gracias por los que de ustedes salen de tardecita y de noche a repartir comida a las personas que están durmiendo en la calle, porque también están sosteniendo la camilla. Doy gracias porque a pesar del frío, a pesar de la hora, a pesar de que es el tiempo del descanso, le dan un poquitito más y ayudan a los que necesitan. Doy gracias por los que de ustedes ayudan de forma anónima y nadie se entera, porque están sosteniendo la camilla. Doy gracias por los que cuando presentamos algún tema en la iglesia son los primeros que levantan la mano y dicen quiero colaborar, porque están sosteniendo la camilla. Mi hermana, mi hermano, cada uno de nosotros podemos ser de los que sostienen la camilla. Y yo doy gracias a Dios por ustedes. Y sigamos así. Y no nos cansemos de sostener la camilla. Y si lo invitaste una vez, lo invitaste 2 veces, invítalo 10. Invítalo para el jueves. Invítalo para el domingo que viene. Seguí sosteniendo la camilla. Es la forma de ayudar al paralítico a que ande. Es la forma de sanar. Es la forma que Cristo le diga, tus pecados te son perdonados. Y yo doy gracias porque también en esa casa estaba el paralítico. Y son las personas que llegan cada semana a este lugar. Y yo doy gracias porque como iglesia estamos predicando la palabra del Señor. Yo doy gracias porque estamos sirviendo a Dios y porque estamos cumpliendo cada una de las cosas que el Señor nos manda como iglesia. Y la gloria y la honra siempre es para el Señor. Tengamos cuidado con esto también. La gloria y la honra siempre es para el Señor. Mi hermana, mi hermano, este pasaje me enamoró. No sé si a vos te pasó lo mismo, pero cuántas cosas que nos enseña, cuántas cosas que nos deja. Yo te invito a que si sos de los que sostienen la camilla, que no bajes los brazos, que sigas adelante, que sigas haciendo tu trabajo. Un día el Señor te va a decir, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si en esta mañana sos de los que llegaste a escuchar de Cristo, bienvenido. Te invitamos a que puedas sentirte cómodo entre nosotros, que te integres. Estamos a tus órdenes para ayudarte en lo que sea. Si sos de los escribas que todavía les cuesta creer, también estamos a las órdenes. Y estamos dispuestos a contagiar nuestra fe también. Si sos de los dueños de casa que cada día están dispuestos a servir a Dios con lo que Dios les da, la gloria y la honra sea para el Señor. Y si sos de los paralíticos que necesitan que alguien los ayude, la iglesia está a tu disposición. Que el Señor nos bendiga, que sigamos honrando a Dios como iglesia, como pueblo de Dios. Bienvenidos todos y estamos para lo que necesiten. Vamos a ponernos de pie. Yo le voy a pedir al hermano Jonás que haga una oración pidiendo la bendición de Dios sobre esto que hemos aprendido en esta mañana.